Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy, mis amigos, tenemos un tema que ha estado resonando en las redes sociales, en las revistas, en las conversaciones de café y, sinceramente, en nuestros propios corazones. Vamos a hablar de algo que ha causado revuelo y mucho. El título del vídeo de hoy lo dice todo: ¿Hande y Kerem fingieron la ruptura? La verdad aquí. Sí, han escuchado bien. Esa pareja que nos robó el aliento, que nos hizo suspirar con sus miradas y nos hizo creer en el amor de cuento de hadas, ¿estará jugando con nuestros sentimientos? Prepárense porque vamos a sumergirnos en este misterio, a analizar cada detalle, cada pista, cada rumor, y a intentar arrojar luz sobre lo que realmente está pasando con Hande Erçel y Kerem Bürsin. Antes de que nos lancemos de cabeza a este análisis, quiero hacerles una invitación muy especial, una que siempre me emociona hacer. Si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí o si simplemente se les ha olvidado, por favor, les pido de corazón que hagan clic en ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Y activen también la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque, créanme, tenemos mucho más contenido jugoso y revelador preparado para ustedes. Ahora sí, vamos a por ello. La noticia de la supuesta ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue como un terremoto en el mundo del espectáculo turco y, por extensión, en el internacional. De repente las redes se inundaron de titulares, las especulaciones volaron, y los fans, entre los que me incluyo, quedamos con el corazón en un puño. ¿Cómo era posible? Ellos parecían tan perfectos juntos, la química era palpable en cada escena de Sen Kalkam, y más allá de la pantalla, sus interacciones, sus publicaciones, todo parecía indicar que su amor era genuino y profundo. Pero como sabemos, en el mundo de las celebridades, las apariencias a veces engañan, y los titulares a menudo solo rascan la superficie. Empecemos por el principio. La relación entre Hande y Kerem floreció a raíz de la exitosa serie de televisión que protagonizaron juntos. La química en pantalla era innegable, pero lo que realmente cautivó al público fue cómo esa química parecía trascender el set de rodaje. Pronto empezaron a aparecer juntos en eventos públicos, sus redes sociales se llenaron de fotos y vídeos entrañables, y sus seguidores se volvieron testigos de su creciente afecto. Hablaban el uno del otro con admiración y ternura, y cada aparición pública reforzaba la imagen de una pareja sólida y enamorada. El público los adoraba y su relación se convirtió en un tema recurrente en los medios, siempre con un tono positivo y romántico. Sin embargo, como decía, la felicidad aparente puede ser frágil. Hace unos meses comenzaron a circular rumores de que algo no iba bien. Al principio eran solo susurros, pequeños indicios que los más atentos detectaron. Una ausencia en un evento, un comentario ambiguo en una entrevista, una foto que no aparecía donde solía. Pero pronto esos susurros se convirtieron en un coro de especulaciones. Los medios empezaron a publicar artículos con títulos alarmantes, hablando de distanciamiento, de problemas irreconciliables e incluso de una ruptura inminente. Y luego llegó la noticia oficial, o lo que se presentó como tal. Se dijo que Hande y Kerem habían decidido tomar caminos separados. Las razones dadas eran vagas, como suele ocurrir en estos casos: diferencias irreconciliables, planes de vida distintos, necesidad de enfocarse en sus carreras. Para muchos de sus fans, esta noticia fue un golpe devastador. Se aferraban a la idea de que su amor era real y que esta separación era, simplemente, imposible. Pero aquí es donde entra la parte intrigante de nuestro análisis de hoy. En medio de la tristeza generalizada, empezaron a surgir voces y señales que apuntaban en otra dirección. Los más escépticos, aquellos que han aprendido a desconfiar de los titulares sensacionalistas, comenzaron a preguntarse: ¿y si todo esto no fuera lo que parece? ¿Y si la supuesta ruptura fuera, en realidad, una estrategia? Pensemos un momento. En el mundo del entretenimiento, la atención es oro. Las noticias sobre rupturas de parejas famosas generan un tráfico masivo. Los rumores, las especulaciones, los análisis como el que estamos haciendo ahora, todo eso mantiene a la pareja, y a los programas en los que participan o a sus proyectos individuales, en el ojo del huracán mediático. Si Hande y Kerem estuvieran planeando lanzar nuevos proyectos, o si simplemente quisieran mantener su popularidad al rojo vivo, una ruptura dramática podría ser una herramienta increíblemente efectiva. Ahora, ¿cuáles son las pistas que nos sugieren que esto podría ser una farsa? Primero analicemos la naturaleza de la información que se filtró.
Como mencioné, las razones de la supuesta ruptura eran increíblemente genéricas y poco convincentes. En muchas ocasiones, cuando una pareja real se separa, hay detalles más concretos, aunque a menudo se mantengan privados. La vaguedad aquí puede ser una señal de que no hay una historia sustancial detrás. Segundo, observemos sus comportamientos posteriores a la supuesta ruptura. Si bien es cierto que al principio mantuvieron una distancia pública, los más observadores notaron pequeños detalles. Comentarios sutiles en las redes sociales, me gusta en publicaciones del otro, o incluso la aparición de supuestas pruebas de que seguían en contacto de forma discreta. Estos podrían ser simples coincidencias, o podrían ser señales deliberadas para aquellos que estaban buscando respuestas. Tercero, y quizás lo más importante, está el factor de la ruptura fingida como estrategia de marketing. Muchas parejas de celebridades, conscientes del poder de la atención mediática, han sido acusadas de fingir rupturas o reconciliaciones para generar interés en sus carreras. Pensemos en ello desde una perspectiva puramente comercial. ¿Qué genera más titulares? ¿Una pareja feliz y estable que lanza un nuevo proyecto? ¿O una pareja que se separa dramáticamente y luego, quizás, se reconcilia en medio de un gran revuelo? La respuesta parece obvia. Y es aquí donde las aguas se dividen. Hay quienes creen fervientemente que Hande y Kerem están juntos, y que toda la historia de la ruptura fue una elaborada puesta en escena. Argumentan que su amor es demasiado fuerte para ser destruido por rumores pasajeros, y que son lo suficientemente inteligentes como para usar la atención mediática a su favor. Por otro lado, hay quienes insisten en que la ruptura fue real, que las presiones de la fama y las exigencias de sus carreras los separaron, y que estos nuevos rumores de fingimiento son solo especulaciones sin fundamento. ¿Pero qué dice el público o los fans sobre esto? La reacción de sus seguidores ha sido fascinante. Muchos de ellos se han negado a aceptar la ruptura, aferrándose a la esperanza de que su amor triunfará. Otros, más desilusionados, sienten que han sido engañados. Y luego están aquellos que, intrigados por la posibilidad de una ruptura fingida, se han convertido en verdaderos detectives de redes sociales, analizando cada detalle en busca de pruebas. Quisiera compartir con ustedes algunas de las teorías más populares que circulan en Internet y en los foros de fans. Una de ellas sugiere que la ruptura se orquestó para proteger su relación de la intensidad de la fama. Quizás sentían que la presión constante y los rumores incesantes estaban afectando su vínculo, y decidieron dar un paso atrás público para poder fortalecer su relación en privado, lejos de los focos. La idea sería que una vez que se sintieran listos podrían reaparecer como si nada hubiera pasado, o quizás como una pareja que ha superado obstáculos. Otra teoría apunta a proyectos profesionales. Se rumorea que ambos podrían estar trabajando en nuevos proyectos que requieren un cierto tipo de publicidad o misterio. Quizás una película romántica donde la tensión de una ruptura previa añada un toque extra de realismo, o una campaña publicitaria que se beneficie de la atención generada por su supuesta crisis. En el mundo del entretenimiento todo es posible y las estrategias de marketing a menudo son tan complejas como cualquier trama de película. Y luego está la teoría más simple, pero no menos intrigante, que simplemente están aprovechando la atención mediática. Las parejas de celebridades son conscientes de que los rumores de ruptura o reconciliación generan un frenesí mediático que puede ser capitalizado. Al crear esta duda, mantienen a su audiencia enganchada, a la espera de la próxima noticia, ya sea una confirmación de ruptura, una reconciliación secreta o quizás una aparición pública que lo cambie todo. Es importante recalcar que hasta el momento no tenemos una confirmación oficial de que Hande y Kerem hayan fingido su ruptura. Todo lo que tenemos son especulaciones, rumores y análisis de pistas sutiles. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, y la forma en que la historia ha evolucionado, nos lleva a preguntarnos si hay algo más detrás de lo que se nos ha presentado. El mundo del entretenimiento es un escenario complejo donde la realidad y la ficción a menudo se entrelazan. Los actores interpretan papeles y a veces parece que también interpretan sus propias vidas. La línea entre la persona pública y la persona privada se difumina, y es en esa zona gris donde nacen las preguntas y las dudas. Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos artistas talentosos y carismáticos. Han conquistado los corazones de millones de personas con su trabajo y su conexión aparente. Independientemente de si su relación ha enfrentado obstáculos reales, o si están jugando un juego más complejo con los medios, lo que está claro es que han logrado mantener a su público completamente cautivado.
En este punto me gustaría ceder la palabra a ustedes, mis queridos espectadores. Ustedes son una parte fundamental de esta comunidad, y sus opiniones son muy valiosas. ¿Ustedes qué creen? ¿Piensan que Andy y Kerem fingieron su ruptura para ganar atención o proteger su relación? ¿O creen que realmente se separaron y los rumores de fingimiento son solo eso, rumores? Por favor, dejen sus teorías, sus argumentos y sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Estoy ansioso por leer lo que tienen que decir y por debatir juntos sobre este intrigante tema. En resumen, hemos recorrido el camino desde el aparente amor idílico de Hande Erçel y Kerem Bürsin, pasando por la impactante noticia de su supuesta ruptura, hasta las especulaciones que sugieren que todo podría haber sido una elaborada estrategia. Hemos analizado las posibles razones detrás de una ruptura fingida, desde proteger la relación hasta capitalizar la atención mediática. Y hemos visto cómo el público ha reaccionado, dividido entre la esperanza, la decepción y la intriga. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, permanece en un velo de misterio. Lo que sí es innegable es que Hande y Kerem tienen un talento especial para mantenernos hablando, especulando y sobre todo, interesados. Gracias de corazón por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer desentrañar este misterio con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden dejar un me gusta para que sepamos que les ha gustado. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también siguen de cerca la vida de Hande y Kerem. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más revelaciones y más entretenimiento. Hasta la próxima.